Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Eso, sean todos bienvenidos, hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Me da mucho gusto poderlos ver nuevamente. Me da mucho gusto verte, hermano, te amamos mucho. Sé bienvenido, estás en tu casa, lo sabes. Y hermanos que están también viéndonos a través de las redes sociales, les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Reciban saludos de nuestro pastor. Y pues vamos a iniciar en esta mañana una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros, palabra que va en secuencia con lo que hemos estado viendo hace 2 domingos atrás. Entonces te voy a invitar que abras tu Biblia en Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Yo lo voy a leer en la traducción que se llama Biblia de Dios para Todos. Entonces ahorita lo leemos y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú nos guardas, porque tú nos sostienes, porque tú, Señor, nos tienes, Padre, de tu mano, Señor, en las circunstancias difíciles. Nos vas guiando, Señor, en cada una de ellas, Padre. Y en este momento, Padre, queremos que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Quita, Señor, toda distracción, todo aquello que no sea de ti, que no nos permita estar atentos, Dios. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Prepara esa tierra, Señor, donde tu palabra ha de ser sembrada. Quita palabrería vana y todo aquello, Señor, conjetura de hombre, Señor, de mi boca, Señor, y que solamente seas tú hablando, Dios, a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues regálale un codazo al que está a tu lado, o un puño al que está a tu lado, salúdalo, dale una sonrisa con cubrebocas, demuéstrale que estás contento por verlo o por verla nuevamente. Y pues te voy a invitar que leamos entonces nuestro pasaje de Hechos 9 del 3 al 5. Dice la palabra de Dios así: cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer. Puedes tomar tu lugar. Hace 15 días vimos un mensaje muy importante de la palabra de Dios, que era que teníamos un llamado todos, ¿sí o no? Tanto los más pequeños como los más ancianos teníamos un llamado, que ese llamado no era únicamente para ciertas personas, para los pastores o para los encargados de los ministerios. Hablamos que era un llamado integral. ¿Para quién? Para toda la iglesia. Hace 8 días vimos que debíamos de estar motivados. Ya entendíamos que el llamado era para todos, pero teníamos que estar motivados para trabajar en la obra de Dios. Teníamos que estar motivados para hacer la gran comisión que Dios nos había mandado desde el principio. Vimos que de alguna manera muchos íbamos a ser motivados por el poder del Espíritu Santo, por ese fuego en nuestras venas, por esas señales y prodigios que íbamos a ver en la iglesia, que íbamos a ver en nuestras vidas, de esas sanidades y esos milagros que íbamos a poder ver en nuestra casa, ¿sí o no? Pero también veíamos que si había algunos que probablemente no hacían caso a esa maravillosa motivación que era el Espíritu Santo, lamentablemente iba a haber otra, que era la persecución, ¿se acuerdan? Y esa persecución pues iba a hacernos trabajar sí o sí. Y lo veíamos como ejemplo hace 8 días, ¿no? Que la iglesia iba corriendo y esparciéndose porque iba huyendo de ese tan temido Saulo de Tarso, pero al mismo tiempo iban compartiendo y iban cumpliendo la gran comisión. El día de hoy vamos a ver que ese gran perseguidor, que esa persona tan acechadora del pueblo de Dios, de los creyentes en su momento, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro personal con Jesús. Pero no quiero centrar el mensaje en eso. Dice la palabra de Dios, ya todos conocemos la historia de la conversión de Saulo.
Cómo él iba camino a Damasco y se le aparece Jesús mismo como una luz del cielo y él cae postrado en el piso, y después podemos ver que se queda sin vista porque la presencia de Dios, mi hermano, es algo que no se puede resistir. El corazón más duro, el corazón más recio que pueda existir en esta tierra no se puede resistir a la presencia de Dios, no se puede resistir al poder de Jesús mismo. Así que si tú conoces a alguien, hermano, hermana, que a lo mejor digas, híjole, es que qué corazón tan recio tiene, es que qué duro es en su corazón, yo quiero decirte algo en esta mañana. El poder de Dios, el Espíritu Santo va a hacer la obra y lo va a transformar. ¿Y qué crees? Va a ser la obra a la que Dios le ha llamado. Amén. Más adelante podemos ver que una vez que él pierde la vista y se levanta, abre los ojos y se da cuenta que no puede ver. Lo llevan a un hogar de algunos hermanos y hay un hermano llamado Ananías que recibe palabra de Dios y le dice Dios a Ananías, Ananías, tienes que ir allá donde está Saulo porque ha perdido la vista, y él ya vio que tú vas a ir y vas a orar por él. Y vemos en la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 versículo 15 una contestación de Dios a Ananías, porque él le decía, Dios, yo como que no quiero ir hasta allá. La fama que tiene ese hombre es una fama muy mala, es una fama la cual muchos conocemos, y es un hombre perseguidor de los cristianos, es un hombre que ha herido a muchos, que incluso estuvo presente cuando Esteban fue apedreado, cuando él murió ahí estuvo Saulo. ¿Qué tan malo era ese hombre para que hubiera ese miedo y ese temor por parte de Ananías y de todo el pueblo que había sido esparcido y había sido dispersado? Sin embargo, en este versículo 15 del capítulo 9 de Hechos vemos cómo Dios le responde a Ananías, y me impacta ver cómo le responde. Dice la palabra de Dios, pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que pasar por mi causa. Dios mismo le decía a Ananías, Ananías, tranquilo, no te pongas nervioso, no tengas temor, ve porque yo he escogido a ese hombre. Ve porque yo he escogido a ese hombre recio, a ese hombre duro. Yo lo he escogido para que vaya y comparta de mí, de las buenas nuevas, del evangelio. No solamente aquí a los de Israel, a los judíos, sino también va a ir a otras naciones. Y Dios tenía planes maravillosos para Pablo. Y Dios tenía planes increíbles para él. Y dice la palabra de Dios que de alguna manera también Dios mismo le iba a mostrar el precio que se debía de pagar por el evangelio. Le iba a demostrar de alguna manera una probadita de lo que él le había hecho pasar a la iglesia. Porque también iba a ser perseguido, porque también iba a ser apedreado, porque también iba a ser encarcelado. Y nosotros que hemos leído la historia de Pablo y cada uno de los viajes misioneros que él hizo, nos podemos dar cuenta que efectivamente él fue partícipe, él tuvo que pagar ese precio, ¿sí o no? Del cual le estaba mencionando el Señor aquí a Ananías. Y es muy bonito nosotros ver cómo todos esos planes que Dios tenía para con Pablo se cumplieron uno a uno, ¿sí o no? Es muy hermoso ver la enseñanza de que cualquier hombre recio, cualquier hombre duro, cualquier hombre con el corazón de piedra es transformado y es utilizado por Dios para hacer la obra a la cual le ha encomendado. Es muy hermoso, es muy bonito. Y el día de hoy yo pudiera decirte lo mismo también a ti, mi hermano. Pudiera decirte lo mismo, pudiera decir lo mismo para nuestra iglesia. Yo quiero decirte algo en esta mañana y quiero que tú me respondas si lo crees o no. Dios tiene planes increíbles para ti.
Dios tiene que utilizar, o Dios quiere utilizar tu vida para cosas maravillosas. Serás luz en donde quiera que estés, porque el poder del Espíritu Santo estará dentro de ti. En nuestra iglesia, escucha bien, nacerá un avivamiento que sacudirá a México entero. ¿Realmente lo crees, hermano? Milagros y prodigios se verán en nuestra iglesia, y muchos que no conocen del Señor serán traídos por causa de esas señales. Es bien bonito escuchar este tipo de cosas, ¿sí o no? En la mayoría de los campamentos o de los congresos que hay alrededor del mundo, que se organizan, el mensaje siempre va como enfocado a eso, ¿no? Si Dios tiene cosas grandes para ti, vas a ser utilizado por el Señor, vas a trastornar toda tu ciudad, toda tu colonia, todo tu municipio con la palabra. Van a venir al evangelio muchos, y todos estamos contentos cuando escuchamos eso y decimos amén, gloria a Dios, y lo creemos, y nos vamos del congreso, nos vamos de la predicación. Inclusive pudiéramos terminar la predicación ahorita y decir todas estas cosas y creyéndolas, y nos vamos. Sin embargo, el mensaje que yo te quiero traer en esta mañana va más allá de solamente emocionarnos o solamente decir sí, yo creo. Nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos, y ahí ya no hubo amenes, porque es bien bonito, ¿sí o no? Dios va a nacer va a hacer que nazca un avivamiento en nuestra iglesia, y todos dijimos amén. Pero Dios quiere que como iglesia nos preparemos. Debemos de prepararnos. En la palabra de Dios, nosotros vemos a Pablo como él toma un tiempo de preparación. Nosotros leemos Hechos y lo leemos de una manera seguidita. Vemos cómo de repente iba Pablo todavía con amenazas de muerte, agobiando a la iglesia, y cómo viene esa luz, y después lo vemos como Ananías ora por él, y después vemos que se va a Jerusalén y que predica ahí, y también predica en Damasco. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver las fechas, hermanos, yo quiero decirte algo. No fue algo instantáneo. Pablo se preparó para la obra que Dios tenía para él. Pablo estuvo cerca, escúchame bien, hermano, de 12 años preparándose hasta para empezar su primer viaje misionero. 12 años aproximadamente. Dentro de esos 10 a 12 años, nosotros vemos que pasa lo de su conversión, lo de su sanidad por parte de Ananías, la predicación en Damasco. Vemos cómo después en Damasco lo intentan perseguir y se va a Jerusalén, y en Jerusalén él es enseñado por los mismos apóstoles, por los mismos discípulos y por otros hermanos que estaban ahí reunidos. De 10 a 12 años. Yo quiero contarte una pequeña ilustración en esta mañana, hermano. Había un matrimonio que recién se había mudado a la ciudad. Un matrimonio el cual había estado buscando casa, y de repente encontraron una casa increíble, la casa de sus sueños. 3 recámaras, su garage, su oficina, su cocina amplia, porque a la mujer obviamente le encanta la cocina amplia, un jardín grande para que jugaran los niños. Tenían 2 niños, árboles frondosos que también le gustaban mucho a la pareja. Y en un momento se da cuenta el esposo que ese pasto, el cual se veía muy bonito cuando iban a comprar la casa, ya se había secado. Y entonces él se acordó que vendían algunos rollos de pasto, y él dijo: voy a comprar unos rollos de pasto y los voy a poner encima para que se vuelva a ver bonito, como cuando compramos la casa. Y este hombre invirtió su dinero para comprar esos rollos de pasto, y de repente los puso. Unas cuantas semanas después, ¿qué crees que pasó?
Ese mismo pasto volvió a marchitarse, volvió a secarse y de repente todo era un lodacero. Los niños, en lugar de parecer que salían a jugar al parque, parecía que salían a entrenamiento militar, porque regresaban hasta con lodo en los dientes. Entonces él le dijo a uno de sus amigos: oye, fíjate que tengo este problema en mi casa. El amigo conocía de jardinería y le dijo: sí, no te preocupes, yo te ayudo. Lo llevó a su casa y salieron junto con su familia, y cuando regresó de haber salido con su familia, ¿qué crees? Toda la tierra del jardín estaba hecha bolas. La había revuelto, la había alborotado por completo. Los árboles frondosos, algunas de sus ramas los había cortado. Y entonces ese hombre de repente pues se enoja, ¿no? Sin embargo no dijo nada, se lo guardó. Así como que: ay, ¿por qué cortaste las ramas de mis árboles que tanto me gustan? ¿Por qué alborotaste la tierra? Pero no dijo nada. A las cuantas horas su amigo terminó de poner el pasto. Se fue, le pagó. 2 semanas después, nuevamente, ¿qué crees? Se empezó a marchitar ese pasto. Y entonces ya no se quedó callado, agarra el teléfono y le dice: oye, amigo, fíjate que te contraté para esto, para que me pusieras el pasto. Tú dijiste que sabías y mira, está totalmente marchito. Y aparte cortaste las ramas de mis árboles preferidos. Y aparte alborotaste toda la tierra. Todo adentro de mi casa, porque pasamos por ahí, pues también se llenó de tierra. Sin embargo, el amigo le respondió: ¿sabes qué? Todo tenía un porqué. Yo alboroté la tierra porque necesitábamos refrescarla por completo, que estuviera totalmente movida para que aceptara el pasto y el pasto tomara los nutrientes de esa tierra y se enraizara ahí. Las ramas las corté porque necesitaba el pasto tener el sol que cayera dentro del nuevo pasto que puse. No te preocupes, échale agua. Y con eso, y entonces ya el amigo, ya un poco más tranquilo, le echó agua, y hoy en día ese jardín es el más bonito que existe en la ciudad. De la misma manera, hermanos, como lo que acabamos de ver en esta pequeña ilustración, nosotros debemos de estar preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Probablemente en ocasiones nuestro corazón está igual de seco, o nuestra vida cristiana está igual de seca, o nuestros deseos de servir en la iglesia están iguales de secos. Necesitamos, hermano, que seamos totalmente alborotados por dentro, como esa tierra, para poder nosotros empezar realmente a dar ese fruto. Para empezar nuevamente nosotros volver a servir como antes. Necesitamos que ese sol caiga nuevamente sobre nosotros, que ese poder de Dios caiga nuevamente sobre nosotros. ¿Sabes? Todas las cosas que acabo de decir, de que Dios tiene cosas grandes para nosotros, de que Dios tiene planes increíbles para tu vida, de que vas a ser un mensajero de Dios en el lugar donde tú te encuentres, es cierto. Y Dios quiere hacerlo en tu vida, y Dios quiere hacerlo en nuestra iglesia. Pero muchas veces depende más del que nosotros estemos preparados que de lo que Dios quiere hacer, porque sin duda Dios quiere hacerlo. Pero muchas veces no pasa o no sucede porque no estamos listos, porque no estamos preparados. Dios quiere obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, pero ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O hay orgullo en nuestros corazones? Déjame decirte algo. Pablo fue un hombre enseñado por uno de los mejores maestros de aquellos tiempos, llamado Gamaliel. ¿Cuántos habían escuchado de él? Él era alguien que había sido educado en la palabra de Dios, en la ley. Y él pudiera a lo mejor sentirse, jactarse de lo que él sabía, del maestro que había tenido. Sin embargo, en Jerusalén, él tuvo que adaptarse y dejar ser enseñado por los demás.
inclusive por Pedro. Él conoció a Pedro. Ahora yo quiero que te imagines a un hombre sabio, pudiente, bien educado, con una buena inversión en su educación, dejarse enseñar por un pescador que dice la palabra de Dios que Pedro era del vulgo, es decir, era de lo más bajo que a lo mejor pudiera existir en su momento. Un pescador que no tenía educación, un pescador que a lo mejor no podía formular bien quizás sus palabras, o no sé, a lo mejor no sabía escribir o no tenía una buena ortografía, no lo sé. Pero Pablo fue humilde para dejarse enseñar por él. Y hermano, yo quiero darte en esta mañana 3 consejos para podernos preparar. 3 consejos para realmente estar preparados para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Y esos 3 consejos, estoy seguro que si los ponemos en práctica, van realmente a poder transformar nuestra vida cristiana, transformar nuestra iglesia. A mí me gusta mucho predicar así como en secuencia, porque vamos como que agarrándole un hilo a las cosas. Ya entendimos que todos fuimos llamados, ¿sí o no? Ya entendimos que todos tenemos que hacer la obra de Dios desde nuestro lugar en donde estamos, en nuestros ministerios, en nuestras casas, en nuestro entorno de trabajo. Ya entendimos que tenemos que ser motivados, ¿sí o no? Ya decidiste si quieres ser motivado por el Espíritu o si quieres esperarte a la persecución. Espero que todos hayan decidido ser motivados por el Espíritu Santo. Y el día de hoy, hermano, yo quiero que tú estés dispuesto a prepararte. El primer punto que vamos a ver para estar preparados para lo que se viene, para lo que Dios tiene para nuestras vidas, es disponte a aprender. Hay muchas ocasiones, hermanos, en las que nosotros llegamos a creer que ya lo sabemos todo, que ya hemos leído a lo mejor varias veces la Biblia, que ya hemos tomado a lo mejor muchos discipulados o cursos, que ya a lo mejor incluso hasta tenemos instituto bíblico, y muchas veces nos pensamos pues que ya lo sabemos todo, que nosotros estamos para enseñar en lugar de para ser enseñados. Y yo quiero decirte, mi hermano, que quien tenía todos esos argumentos para decir esto era Pablo, por todo lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que él se dejó enseñar por los demás. Y a lo mejor alguien dijera, pues me dejo enseñar por fulano de tal o por fulana de tal, pero pues que me dé 2 o 3 clases nada más, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que Pablo estuvo de 10 a 12 años al lado de los discípulos, al lado de Pedro, al lado de un hombre maravilloso de la fe que se llamaba Bernabé. Bernabé fue alguien quien creyó en Pablo, fue alguien que creyó en él, quien lo arropó, quien lo llevó justamente a Jerusalén, a donde estaban todos los hermanos, y él se dejó enseñar por cada uno de ellos. Pablo abrió sus oídos, sus ojos espirituales, quitó todo orgullo que a lo mejor pudiera existir en sus corazones. Ay, hermano, hay muchas personas que no en esta iglesia, pero me ha tocado escuchar, ¿no? Que dicen, ay, yo predico mejor que el hermano, o yo predico mejor que la hermana, o yo doy mejor los discipulados. O hay muchos músicos, ¿no? Que también se da mucho en la alabanza, ¿no? Ay, no, yo toco mejor que fulano, que fulana. No, yo canto mejor que él. Se le salen los gallos, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser humildes y que debemos de estar dispuestos a aprender. Yo quiero preguntarte en esta mañana, iglesia, hermano que nos estás viendo en la transmisión, ¿estás dispuesto a aprender? Amén. Amén. ¿De qué podemos aprender? Primeramente, pues de la palabra, ¿no? De todo lo que el Señor nos ha dejado en su Biblia, de todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de los evangelios,
Qué hermoso es poder aprender en los estudios bíblicos de entre semanas, ¿sí o no? Desde las mujeres los martes, los miércoles el devocional semanal y los viernes que ya terminamos con cantares, ahora vamos a empezar con Isaías. Qué hermoso es. Pero debemos de estar dispuestos a aprender. Punto número 2. Debes de estar dispuesto a ser enseñado. Una cosa es estar dispuesto para aprender, pero otra cosa es estar dispuesto para ser ¿qué? Enseñado. Nosotros vemos aquí el ejemplo nuevamente de Pablo, ¿no? No le importó que a lo mejor los que le iban a enseñar eran personas que no estuvieran tan preparadas como él, que no eran personas a lo mejor que hubieran sido educadas por el gran maestro Gamaliel. Él prefirió compartir el tiempo y ser enseñado con aquellos que vivieron al lado de Jesús. Él prefirió estar al lado de los discípulos que vivieron cada una de las cosas con el maestro. Yo puedo asegurarte que a lo mejor Pablo se acercaba a ellos y les decía: a ver, cuéntame, ¿cómo fue que se multiplicaron los panes? Y mientras los discípulos se lo contaban, yo me puedo imaginar en un cuadro mental la cara de Pablo tan emocionado, escuchando cada una de las cosas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo? Platícame de la transfiguración. ¿Qué fue lo que viste? Y yo quiero que tú te imagines, o que tú te pongas en los pies de Pablo, ¿no? Cómo dejó a un lado las enseñanzas teóricas, por así decirlas, de su maestro Gamaliel, y cómo estaba apasionado ahora por aprender todas las cosas de la voz misma de los discípulos. Probablemente en algún momento se acercó también con Pedro y le dijo: a ver, Pedro, ¿cómo fue que le cortaste la oreja a aquel soldado? Y Pedro le da su versión, ¿no? Pero él estuvo dispuesto a ser enseñado. Él estuvo dispuesto a aprender las cosas de quien habían vivido de cerca con el maestro. Hermano, tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos personas que han vivido de cerca cosas impresionantes en el Evangelio. Acerquémonos a ellos, dejémonos enseñar por cada uno de ellos. Estudiemos la palabra de Dios, hagamos un devocional, conectémonos los miércoles a los estudios, los viernes también. Si no te llegan los estudios de los martes, hermanas, mándanos mensaje para que te puedan llegar. Pero todo esto, hermanos, nos va a ayudar a estar preparados. Decía mi hermano: ya estamos preparados, gloria a Dios, porque entonces vamos a comenzar ¿qué? A trabajar. Y por último, mi hermano, disponte a ser guiado. Te lo voy a repetir: disponte a ser guiado. Imagínate Pablo, ya tan bien estudiado de la ley por el gran maestro Gamaliel, más aparte ya después de haber sido enseñado por los discípulos mismos, por Pedro, por Bernabé y todos los que estaban ahí con él. Probablemente en algún momento él pudo haber pensado: no, pues ya estoy listo, ya estoy preparado. Amigos apóstoles, amigos en Jerusalén, con permiso me voy a emprender mis viajes misioneros. Y con la mano en la cintura probablemente lo pudo haber hecho. Sin embargo, dice en la palabra de Dios que él fue guiado, y ese hombre que lo guió se llamaba Bernabé. Dice la palabra de Dios que en Hechos 9:27 dice: pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Desde ese momento, Bernabé fue como ese guía para Pablo. Y de que tuvo su conversión a que fue el primer viaje misionero, te vuelvo a repetir, fueron aproximadamente 12 años.
Y en esos 12 años, él, en lugar de ponerse a lo mejor en su lugar de importancia y salir, él esperó a que este hombre que lo había guiado, fue un hombre agradecido con Bernabé, a que este hombre quien lo había respaldado, quien lo había traído con los discípulos, le dijera en qué momento tenían que salir. Y dice la palabra de Dios que su primer viaje misionero lo hizo con Bernabé. Y salieron juntos. Y fue un hombre que iba prácticamente apoyando a Bernabé en las cosas que él hacía. Qué difícil, hermanos, es muchas veces ser guiados, ¿sí o no? Porque probablemente ya fuimos enseñados, o ya fuimos capacitados, o ya nos creemos que lo sabemos todo. Y hay muchas ocasiones en que la guianza nos cuesta trabajo. Y si a lo mejor el líder te dice, no lo hagas de esta manera, mejor hazlo de esta otra manera, muchas veces entra como ese sentimiento de rebeldía. No, se escucha mejor así, o sale mejor si lo hacemos así, y no les hacemos caso. Qué difícil es ver iglesias donde los pastores están llamando a la iglesia a hacer algo en particular, y la iglesia no responde, y la iglesia no hace caso, porque la iglesia piensa que lo que el pastor está haciendo, o los líderes está haciendo, está mal. Hermano, yo quiero decirte algo: debemos aprender a ser guiados. Si Dios te puso en una iglesia, Dios te puso un pastor. Si Dios te puso en un ministerio, Dios te puso un líder. Si Dios te puso en una familia, para los que son hijos o hijas, Dios te puso unos padres a quien tienes también que sujetarte, y ellos te van a guiar. A lo mejor tú puedes decir, es que yo tengo otro punto de vista, es que yo tengo esto, el otro. Compárteselo a tus pastores, cuéntaselo a ellos, a lo mejor qué es lo que, qué idea tienes o qué Dios ha puesto en tu corazón. Pero no permitas que la rebeldía te gane. Sé una persona dispuesta a ser guiada. Pablo salió con Bernabé en su primer viaje. Estaba siendo guiado por alguien quien lo había respaldado y había creído en él cuando llegó a Jerusalén. Cada uno de los que están aquí, hermanos, tienen un llamado de Dios. Cada uno de los que están aquí tenemos algo que hacer en su obra. Y cada uno de los del equipo pastoral, el pastor Isra, la pastora Auro y yo, creemos en cada uno de ustedes. Y queremos respaldar el trabajo de cada uno de ustedes. Y queremos ser pastores que te apoyen, que te ayuden a seguir adelante. Como decíamos predicaciones anteriores, el llamado es para todos. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y con el respaldo, nosotros como iglesia lo vamos a lograr, ¿sí o no? Y hermanos, si nosotros disponemos estos 3 consejos que acabamos de ver, yo te puedo asegurar que muy pronto todas aquellas cosas que dijimos amén, que sí creíamos hace ratito, se van a volver realidad. Y más pronto de lo que tú te imaginas. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia preparada. Así como esa tierra se preparó para ese pasto nuevo, nosotros debemos también de preparar nuestro corazón, de preparar nuestra mente, de preparar nuestras ganas de servicio para nuevamente poder dar ese fruto, para nuevamente poder dar resultados, para nuevamente poder trabajar en la manera que Dios quiere. Amén. Entonces, dispongámonos a aprender, dispongámonos a ser enseñados. Dios va a levantar a personas que te enseñen ciertas cosas, que te enseñen algunas cosas de tu ministerio, que te capaciten. Tú tienes que estar dispuesto a aprender de ellos y disponte también a ser guiado. Amén.
Y cuando esto suceda, hermanos, realmente vamos a ver ese avivamiento naciendo en nuestra iglesia, y no se va a quedar aquí, sino lo vamos a poder ver allá afuera, en nuestro entorno, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, y yo creo muy firmemente que en nuestro país. Amén. Ponte en pie, mi hermano. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, para con cada uno de nosotros, Dios. Señor, tú has puesto, Señor, esa carga, Señor, en nuestros corazones, Padre, de podernos, Señor, realmente disponer, Señor, a tu obra, a tu trabajo, Dios. En este momento, Padre, te damos muchas gracias por la palabra, Señor, que has dado, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú glorificándote en nuestros corazones, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si ha habido orgullo, que si ha habido algo, Señor, en nuestros corazones, que no nos permita, Señor, seguir adelante, que no nos permita, Señor, estar dispuestos a aprender, a ser enseñados, a ser guiados, Padre, que tú, Señor, lo seas quitando, Señor, de nuestros corazones, Padre. Perdónanos, Señor, si el orgullo nos ha vencido, Padre. Perdónanos, Señor, si a lo mejor hemos llegado a sentir que estamos muy preparados y que no podemos ser enseñados por otras personas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre, que cada una de las cosas que tienes preparadas para nuestra iglesia, Señor, sean hechas realidad, Padre. Pero dispón nuestros corazones, Señor. Dispón nuestras manos, Padre. Dispón nuestras mentes, Señor, para empezar, Señor, la obra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y estamos seguros, Padre, de que tú vas a hacer algo grande, Señor, en nuestras vidas. Que vas a hacer algo grande, Señor, con nuestras familias, con aquellos, Señor, de nuestra familia que aún no te conocen, Señor. Tú los vas a traer, Señor, a tu camino. Que tú, Señor, vas a hacer una revolución, Señor, aquí, Señor, en nuestra iglesia, Padre. Que ese avivamiento, Señor, se va a desatar en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos, Dios, y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.